Sean todas y todos bienvenidos a nuestro encuentro de hoy, Hacer y Pensar en la Psicología. Estamos avanzando por caminos que muchas veces son caminos muy conceptuales, muy de representaciones abstractas, otras veces son caminos pues más cercanos a las realidades concretas, cotidianas de la vida, y esa es la dimensión justamente plural y compleja de la ciencia psicológica, de modo que si usted ha decidido aproximarse a la psicología, cuente con que va a tener que andar por lugares distintos y de distinta facilidad o dificultad de acceso. Probablemente, una de las mayores dificultades de acceso al mundo de lo psicológico, de lo subjetivo, tiene que ver con una experiencia tan cotidiana que casi ni nos damos cuenta. Que el mundo existe hoy, no lo duda nadie. Y digo hoy porque en algún momento se dudó, por lo menos conceptual y teóricamente. Que el mundo existe hoy, no lo duda nadie. Pero ¿cómo es eso de que el mundo que existe fuera de nosotros está dentro de nosotros? ¿Cómo es que nosotros vemos el mundo, pero el mundo que vemos está dentro de nosotros? Es una pregunta que inquieta hasta el día de hoy incluso a los especialistas más versados en estas temáticas, como precisamente a nuestra invitada de hoy, la doctora en Ciencias Psicológicas, profesora titular de la Facultad de Psicología, la profesora principal de la asignatura que se empeña en tratar de transmitirle y de enseñarles, y sobre todo de que aprendan estas realidades complejas del mundo subjetivo a nuestros estudiantes, la doctora Mayra Manzano, compañera de muchos años de trabajo, amiga, y justamente le hemos hecho esta pregunta: ¿cómo nos representamos el mundo? Esa no es, me alegro mucho que hayas hablado de esto porque realmente no es una respuesta sencilla. He tratado de mi mayor esfuerzo por darle a esto un aire sencillo que la gente, el público pueda comprender, pero de todas maneras es algo que presenta ciertas dificultades. La mayor de ellas, o una de las mayores de ellas, es que esto no es un tema exclusivo de la psicología. Es un tema que también aborda la filosofía, por ejemplo. Yo pienso que desde los primeros filósofos, los que tuvieron la oportunidad de reflexionar por primera vez acerca del hombre, pues se plantearon efectivamente cuál es la naturaleza de esas representaciones, cómo esas representaciones nos llevan a un conocimiento del mundo, tema que retoma la psicología muchos años después, hace relativamente poco, después de esa larga noche conductista que tuvo nuestra ciencia. Es decir, que aproximadamente se puede decir que hace solamente 60 años que la psicología se ha vuelto a encontrar con este tema de la representación. Y 60 años, profesora, no es nada. Parafraseando a Gardel. Ok, entonces el primer reto es decir, bueno, ¿qué cosas son estas representaciones? ¿No? Y cómo lo vamos a ver. A mí se me ocurrió pues hacer una pequeña lámina que ustedes seguramente estarán viendo ahora en pantalla, donde yo intenté demostrar o mostrar qué cosa es una representación, ¿no? Hay un objeto, un pinito ahí verdecito, ¿verdad? Y hay otro objeto que está enmarcado, y hay otro que está como difuminado, es decir, no está tan vívido el color, ni sus contornos, ¿verdad? Están estas tres imágenes aquí. Esto significa, según yo, ¿verdad?, que este primer pinito de la izquierda es el pino que existe en la realidad. Es decir, el pino como objeto material de la realidad. El segundo pino, el que está encuadrado, es una representación de la realidad, pero en este caso es una representación externa, porque ese cuadrito que tiene a su alrededor significa que el pino está pintado, está representado como una pintura,
vamos a decir. Y este otro pino que está en la extrema derecha es un pino que no está muy clarito, con lo cual yo quise significar que esta representación es una representación mental. Es decir, que de alguna manera ese pino que está en la realidad objetiva, vamos a llamarle así de esa manera, pues de alguna manera también puede estar en nosotros, en forma de una representación. ¿Qué características tiene esa representación? Si es eso, bueno, vamos a tratarlo de ver en este tiempo. Otra manera de llegar a este concepto de representación es mirándonos a nosotros mismos. Es decir, si yo te digo a ti, por ejemplo, a ver, Manolo, ¿cómo era la fachada de tu secundaria básica? Pues me la estoy imaginando ahora mismo como era para tratar de responderte a la pregunta, ¿no? Pero me la imagino. Y yo no iba mucho a la secundaria, por cierto. Pero bueno, me la imagino, era una fachada bastante deteriorada ya en esta época, de color amarillenta. Y sin embargo, para mí, además de todos estos colores, formas, a mí me parecía inmensa. Hoy paso todavía por allí y me doy cuenta que no es tan inmensa, pero a mí me parecía un lugar que, aunque no me gustaba mucho, pues era un lugar donde se podían hacer cosas interesantes, y por eso, dentro de mi imagen, mi representación, ¿no? Tú me preguntas de mi secundaria, hay una mezcla de atributos físicos y hay una mezcla de atributos que ya probablemente se los estoy poniendo yo. Efectivamente, ¿verdad? Es decir, yo creo que tú has dado una respuesta muy completa de qué cosa puede ser una representación. Y de esa manera, pues los televidentes también pueden pensar en sus objetos y representárselos. Y de alguna manera, y esto lo voy a decir entre comillas, verlos con los ojos de la mente. Verlos con los ojos de la mente. Verlos con los ojos de la mente. Me parece muy ilustrativa y muy clara esa frase. Ajá. Entonces, como tú has dicho, esa representación es muy compleja, es una representación compleja. En eso que tú has relatado hay partes de imágenes, ¿verdad? Tú lo ves el color, le ves el tamaño, aunque reflexionas sobre ese tamaño y puedes sacar ciertas y determinadas conclusiones que no están directamente en una imagen, ¿verdad? Y de eso se trata, es decir, de eso se trataría en esta pequeña conversación de hoy, es decir, de ver efectivamente cómo se va conformando, cuáles son los elementos que van conformando esa imagen del mundo. Habría que decir, sin entrar en muchas más especificaciones, que las representaciones no siempre son de objetos externos y no siempre son de objetos materiales y objetivos que existen en la realidad. Pero bueno, no vamos a eso porque quizás esto se aclare en el transcurso de nuestra conversación en el día de hoy. Yo voy a empezar hablando de, como tú dijiste, como tú sugieres, de la percepción. ¿Por qué la percepción? Bueno, porque la percepción es la forma primaria de nuestro conocimiento con el mundo. Es el primer contacto, digamos, la frontera entre el organismo y ese mundo que nos rodea. Por lo tanto, para referirnos a esas representaciones tenemos que referirnos obligatoriamente a estas representaciones que son el producto de la percepción. La percepción es realmente un gran misterio, y es realmente uno de los procesos más intrigantes y que más misterios supone a los estudiosos de este proceso. Cualquiera se podría preguntar, bueno, ¿cuál es el misterio de esa percepción? Yo cierro los ojos, cierren ustedes sus ojos, ábranlos y, parafraseando un famoso cuento de la literatura, el mundo está todavía ahí. Los objetos que los rodean a ustedes en la habitación donde están todavía ahí. Hay una inmediatez en el proceso de percepción. Siempre y cuando nosotros tengamos sanos nuestro analizador visual, y estoy centrándome en el visual únicamente, y tengamos suficiente luz, el mundo se nos presenta de manera inmediata solamente con abrir nuestros ojos. Por lo tanto, ¿cuál es el misterio de la percepción? Ahí ustedes van a ver en este punto unas láminas, ¿verdad? Unas láminas en donde se les va a presentar, en el lado izquierdo van a tener una famosa lámina muy conocida, que es una imagen ambigua,
en donde alternativamente ustedes pueden ver un vaso de porcelana o dos caras. En la imagen de la derecha ustedes van a ver a una figura de mujer, que tan pronto la ven como una mujer joven, como ven a una mujer vieja, y en este caso en particular hay una cosa que no es muy común, ven también o pueden ver también la imagen de un señor mayor con bigotes. Luego entonces la cosa no es tan sencilla. En un solo objeto, nuestra percepción alterna y ve a veces una cosa y a veces otra cosa. A veces ve un vaso y otras veces ve dos caras, y en la otra a veces ve una mujer joven, una mujer vieja o un señor. Por lo tanto, esto no quiere decir que por mucho asombro que nos hubiera causado la pregunta es válida. La pregunta es válida. Es decir, hay algo misterioso en este proceso de percepción y vamos a tratar de ver qué cosa es. ¿Cómo nosotros logramos, ¿verdad?, hacernos del mundo gracias a este proceso de percepción? La forma más habitual en que esto se resuelve es enfrentando o partiendo de dos conceptos. Uno es el llamado estímulo proximal y otro es el llamado estímulo distal. Distal porque está en la distancia y proximal porque está próximo a nosotros. Sin entrar en muchas especificaciones, cuando nos estamos refiriendo al estímulo proximal, nos estamos refiriendo a un estímulo que es captado por alguno de los centros, ¿verdad?, receptores sensoriales que nosotros tenemos en una gran cantidad a lo largo y ancho de nuestro cuerpo, por fuera y por dentro. El estímulo distal, se refiere a ese estímulo que existe en el mundo físico, ¿verdad?, y que no es más que un patrón de energía. Esos receptores sensoriales que son los que captan esa energía física del mundo son los encargados de transformarlo en un tipo de energía que pueda ser tratado, vehiculado, procesado, transformado por el sistema nervioso, por sus distintas estructuras. Los receptores tienen distintas estructuras, ¿verdad?, y incluso proyecciones en la corteza, es decir, que esto recorre un largo camino de procesamiento. Lo curioso de es decir, cuando se enfrentan estos dos estímulos, es que hay una contradicción entre estos dos estímulos. Aquí ustedes van a ver otra lámina, ¿verdad?, en donde ven a una persona joven, ven a una persona joven con su barbita moderna y todo, y ven aquí del lado derecho, dibujado de una manera esquemática, un ojo. Eso que ven ahí es un ojo. Entonces, observen lo que ocurre con ese estímulo proximal, que es el estímulo que está, en este caso, del ojo. El receptor sensorial es la retina, que es una estructura que queda en el fondo de nuestro ojo. Vean lo que allí ocurre. Vean cómo se ve esta persona, ¿verdad?, que está a la izquierda en nuestro ojo. Se ve pequeñito, apenas unos milímetros, ¿verdad? Se ve invertido, es decir, lo que está arriba se ve para abajo y viceversa, ¿verdad? Habría que decir, aunque eso no es evidente ahí en esa lámina, que esa imagen está llena de huecos oscuros que están determinados por la manera, por el flujo sanguíneo de esta estructura, ¿verdad? Es decir, que hay que entre el estímulo distal, que es la persona que está ahí, vamos a decirle Mario a esta persona, y Mario en mi retina, hay una diferencia bastante grande. Bastante grande. Entonces, uno dice que... ¿Cómo puede aparecer Mario entonces en mi representación? Ese es el misterio que usted hablaba, ¿no? Es parte del misterio. Parte del misterio, porque Mario entonces existe en la realidad con ciertas dimensiones. Exactamente. Existe en nuestra retina con otras dimensiones, impacta sobre nuestra retina con otras dimensiones. Y nosotros lo vemos en una dimensión bastante cercana a la dimensión de la realidad. Exactamente. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se produce eso? Es una cosa misteriosa, ¿no? Coincidirán conmigo en que es algo misterioso. Otra cosa que también es misterioso es el fenómeno de la constancia perceptual.
Ahí de nuevo ustedes pueden ver en esa otra lámina que tienen ahí, ¿verdad? Esto es una puerta, es una puerta. Una puerta que está en un primer momento, es decir, en la extrema izquierda está completamente cerrada y en las otras dos láminas que están a su derecha está semiabierta y abierta. Como puerta cerrada, ese estímulo distal se representa en mi retina como un rectángulo. Sin embargo, cuando yo empiezo a abrir la puerta, el rectángulo se va convirtiendo progresivamente en un trapecio, va cambiando la forma. Sin embargo, a ninguno de nosotros nos queda duda de que esa es la misma puerta, cerrada y con distintos grados de apertura. El hecho de que nosotros veamos esa puerta con las mismas características y podamos decir que es la misma puerta y que no es otra, es también un misterio, porque en realidad en nuestra retina es como si fueran diferentes objetos. Sin embargo, el fenómeno de la constancia perceptual, se llama así, ¿verdad?, hace que nosotros reconozcamos ese objeto como la misma puerta que vemos. Este fenómeno de la constancia es Estoy intentando, profesora, muy curioso. Estoy intentando ver la diferencia y no lo logro. Es decir, ni logramos en este sentido subjetivo de la representación, no logramos ver la diferencia. Seguimos viendo como la misma puerta, con las mismas dimensiones y con la misma forma geométrica, y no lo es. De la misma manera que si ves tu reloj, lo ves desde esa posición que tú tienes ahora, nunca lo verías redondo. En la retina nunca sería redondo, ¿verdad? Así en es. esta posición, mi reloj está en este plano. Está en este plano y realmente yo continúo sabiendo que eso es redondo. Exacto. El fenómeno de la constancia es un fenómeno también increíble. Y nosotros nos podemos dar cuenta también de esta constancia cuando esta constancia desaparece. Por ejemplo, cuando vamos en un avión o estamos en una estructura arquitectónica muy alta, ¿verdad? Esa constancia desaparece y empezamos a ver entonces, vamos en el avión, empezamos a ver las vaquitas pequeñas, los autos pequeños, ¿verdad? Esto es como una suspensión de la constancia. Empezamos a ver las cosas con el tamaño proximal que ellas tienen, es decir, como ellas realmente se reflejan en mi retina. Gracias a que esto no es algo que se da de una manera muy frecuente, nosotros no estamos sumergidos constantemente en un mundo aparentemente loco, ¿verdad?, en donde todas las cosas están cambiando de iluminación, de brillo, de color, de forma, de tamaño, ¿verdad?, cuando sencillamente nos movemos. Si esa persona a la cual llamamos Mario se acerca a nosotros vamos a ver desde el punto de vista del estímulo proximal que ese estímulo proximal se agranda. Si se aleja, ¿verdad?, disminuye. Sin embargo, nosotros seguimos viendo a Mario como Mario. Si cualquiera de ustedes quiere experimentar lo que es la constancia perceptual, pues sencillamente cojan cualquier objeto, ¿verdad?, aléjenlo un poco, acérquenlo un poco y verán que las diferencias a nivel de lo que estamos percibiendo no es absolutamente dramática. Sin embargo, a nivel de lo que está ocurriendo en mi retina, sí lo es. ¿Qué nos quiere decir todo esto que he dicho? ¿Verdad? Esto está relacionado con el hecho de que cuando hablamos de que nos representamos el mundo a través de la percepción, tenemos que hablar de un proceso extraordinariamente complejo, que no depende solo, y esto es lo que trata de demostrar fundamentalmente la constancia perceptual y todas estas inconsistencias entre estímulos distales y estímulos proximales a las que he hecho referencia. No podemos limitarnos solamente a hablar de lo que ocurre en nuestros analizadores sensoriales. La percepción depende solo en parte de la sensoriedad, depende solo en parte de lo que los psicólogos cognitivos llamamos los procesos de abajo arriba, o los procesos que están guiados por los datos, es decir, guiados por las características físicas, sensoriales de los objetos que nos rodean. Hay un complejo proceso, ¿verdad? Hay un complejo proceso
que consiste aproximadamente, o dicho de una manera muy general, consiste en transformaciones de las representaciones que nosotros estamos obteniendo constantemente del mundo que nos rodea. Las representaciones que nosotros logramos, ¿verdad?, así con todas esas distorsiones, van sufriendo cambios de manera tal que cada vez se acerque más a reflejar el estímulo distal, ¿verdad?, como él es. Porque en definitiva, y esto hay que decirlo así, la percepción tiene como objetivo la representación del estímulo distal, no la representación del estímulo proximal. El estímulo proximal, digamos que es la entrada, ¿verdad?, sobre la base del cual, o el material sobre la base del cual ese complejo proceso de la percepción se va a desarrollar. Pero junto con estos materiales que son la base y que son sensoriales y que son captadas por distintas estructuras del cerebro y por las distintas partes de los analizadores, están también las influencias de los procesos que nosotros también llamamos de arriba a abajo, o la influencia del conocimiento y las experiencias que nosotros tenemos del mundo. Lo cual nos hace que hay un momento, ¿verdad?, de esa percepción en que uno dice, ese que está ahí es Mario. O al menos, si no lo conoce, uno dice, ese que está ahí es un muchacho. Un muchacho de tal edad, aproximadamente tal edad. Es decir, que el proceso de percepción nos devuelve una realidad que ha sido construida en parte, ¿verdad?, que ha sido construida en parte por esa experiencia anterior que nos hace reconocer el objeto. Hay que decir que en este proceso perceptual es de los que más se ha avanzado, es decir, en el conocimiento de este proceso perceptual es de los que más se ha avanzado en la penetración de los aspectos neurobiológicos, a tal punto que muchas personas piensan que ya esto no tiene nada que ver con la psicología. Pero efectivamente, desde mi punto de vista y desde el punto de vista, afortunadamente, de muchos más, no solamente mío, pues esto no es posible. Es decir, nosotros podemos decir, por ejemplo, para dar pequeños ejemplos de cómo influye estos procesos que hemos llamado de arriba abajo o el conocimiento del mundo, que nos lleva a una experiencia fenomenológica consciente de la percepción. Podemos hablar de distintos hechos. Por ejemplo, en esa imagen que ustedes están viendo ahí ahora, ¿verdad?, esto es un experimento. Cuando se presenta la imagen de la izquierda, que como ustedes ven representa una cocina con utensilios propios de la cocina, y después se presentan uno a uno los objetos que están a mano derecha, pues los sujetos reconocen mucho más rápidamente el pan, ese pan de molde que está ahí, mucho más rápidamente que el tambor o la cajita de cartas que están ahí. Aunque la cajita de cartas y el pan tienen prácticamente la misma forma. Esto quiere decir que en el proceso de reconocimiento, nuestra experiencia anterior ubica la barra de pan dentro de la cocina más fácilmente, y eso facilita nuestra percepción de esa barra de pan. Hay también, es decir, por ejemplo, cosas que nos pasan desapercibidas, que son, por ejemplo, lo que se conoce como los principios de la organización perceptual. Ahí también ustedes van a ver esa lámina que se propone para explicar qué cosa es la organización perceptual. En un principio, cuando ustedes van a observar esa lámina, van a ver simplemente un conjunto de puntos negros y puntos blancos. Pero si se detienen un poco más a observarla, poco a poco va a emerger una figura. ¿Ya saben cuál es? Efectivamente, es un dálmata. Ya después que lo ven, es difícil que vuelvan a ver separados los puntos blancos y los puntos negros. Es decir, hay un fenómeno
que tengo que decir que al igual que la constancia no depende única y exclusivamente de mi conocimiento del mundo, hay también una base neurobiológica en estos procesos que nos hacen que nosotros veamos el mundo con una cierta organización. Y esa cierta organización es una organización que nos presenta al mundo, nos hace representarnos al mundo como compuesto por objetos, con un significado. Con un significado. Luego entonces quiero recalcar que aquí hay un proceso complejo. Para representarnos el mundo hace falta un conocimiento que está dado por la sensoriedad, por datos que pueden ser aislados, inespecíficos y confusos, incluso, ¿verdad? Y datos que provienen de nuestra experiencia. Y así de esa manera nos representamos el mundo gracias a la percepción. Hay una pregunta que puede ser interesante para los televidentes, para nuestros alumnos televisivos, y es el problema de si siempre esa identificación que se logra por la percepción es correcta. Esa es una pregunta interesante. Y con relación a ella podemos citar cosas que están relacionadas con la práctica judicial, ¿verdad?, en donde en muchas ocasiones, y seguramente ustedes habrán visto películas que tratan este aspecto, las personas reconocen falsamente, hacen falsos reconocimientos de personas que pueden estar involucrados en un hecho delictivo. Es decir, cuando una persona es víctima, por ejemplo, como el caso que voy a mencionar, es un caso real, ¿verdad?, es víctima de una violación, puede reconocer falsamente a una persona. Perdón, profe. Falsamente no está hablando de intencionalidades, no está hablando de que miente. No. Es que lo ve inadecuadamente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué cosa puede provocar esto? Bueno, un prejuicio puede provocar una falsa identificación, una falsa percepción, ¿verdad? Si estamos hablando de una escena donde hay un arma, alguien empuña un arma, no es difícil que las personas vean, y esto es así porque experimento que se ha realizado en realidad, no es difícil que las personas vean el arma en quizás un representante de un grupo étnico que no es muy favorecido en la sociedad en la cual se desarrolla la vida de cualquier persona, ¿verdad? Pero también tiene que ver con prácticas policíacas que pueden ser inadecuadas. Cuando una persona es víctima de un acto de esa naturaleza, se le presentan. La policía trata de identificar quién es la persona, para eso le pone fotos, una serie de fotos. Y la persona trata por todos los medios de identificar a la persona que le provocó ese daño, ¿no? Al principio la persona generalmente está confusa, dice, bueno, no estoy segura si es si es el otro, pero el proceso policial o la instrucción policial continúa, y continúa con la presentación de personas en una fila, en otras fotos, y de esa manera la persona sospechosa, vamos a decir así, aparece una y otra vez, hasta que se produce una falsa identificación. Es decir, aquí no hay ninguna intención, mala intención. Mala intención ni de los policías, porque a lo mejor no conocen este aspecto de la psicología, ¿verdad? Ni tampoco de la persona que está acusando injustamente a alguien. Pero sin embargo, la repetición de un mismo estímulo hace que en un momento determinado esa persona tenga una absoluta convicción de que esa persona que está viendo es la persona que está involucrada en ese hecho delictivo. Y a tal punto es fuerte esas identificaciones que aun cuando la persona se descubra quién es la persona que realmente hizo, generalmente esas personas, ustedes saben que los testimonios oculares juegan en los juicios, en los procesos judiciales un papel muy importante. Cuando esa persona es inculpada y encarcelada, etcétera, cuando a veces se encuentra a la persona que realmente cometió el delito, la persona no puede volver hacia atrás en su juicio y dice percibir, identificar a esa persona que en realidad no participó. Profe, parecería que tenemos tres órdenes de cosas. Yo voy a tratar de ponerme en el lugar del estudiante, ¿no? Uno, tenemos el mundo real que impacta sobre nuestros analizadores. Y aquí hay un primer nivel de elaboración. Pero ese impacto al mismo tiempo es impactado
por nuestra experiencia. Usted hablaba de los prejuicios, las representaciones, etcétera, de modo tal que nosotros vemos el mundo con significados. Vemos una computadora, vemos unos espejuelos. Y usted ponía el ejemplo y decía, bueno, aquí vemos, no sé si se llama Mario, pero puedo decir, es un muchacho. Pero aquí usted está introduciendo un nuevo elemento, porque cuando yo digo un muchacho, no es sencillamente una percepción, es la comparación de lo que yo percibo con un grupo y la integración a un grupo, a ese grupo que llamo los muchachos. Y aquí ya no es percepción solamente de lo que estamos hablando. Efectivamente, tienes toda la razón. Ya aquí estamos en otro nivel, aunque déjame decirte que muchas personas que estudian la percepción incluyen la identificación, yo creo que no sin razón. No, claro. No sin razón, porque uno no ve objetos sin significado, ¿no? A menos que sea agnóstico o que tenga agnosia. Los conceptos. Los A eso conceptos, que correcto, estás los hablando, se llaman conceptos. conceptos, nosotros lo identificamos con el nombre de conceptos, es también una forma de representación ineludible. Es decir, cuando hablamos de cómo nos representamos el mundo, no podemos pasar por alto los conceptos. Desgraciadamente, en aras de tiempo, tengo que acortar mucho lo que quisiera yo decir, ¿verdad? Pero los conceptos es importante. ¿Por qué? Porque los conceptos relacionan ese mundo distal con una experiencia, nos permite clasificar lo que vemos, lo que percibimos en grupos. Y a través de una experiencia anterior. Entonces ya no vemos cosas aisladas, sino que podemos nombrar qué cosas, identificarlos con un grupo. Y esa es la función fundamental de los conceptos. ¿Qué cosa nos da esto? Desde el punto de vista de las representaciones, yo creo que es muy importante, porque ya aquí, aunque hay muchas teorías acerca de cómo se forman los conceptos, aquí ya no estamos en el nivel, ¿verdad?, de los datos sensoriales, sino que estamos un poco más allá del nivel de los datos sensoriales. Aunque los conceptos pueden basarse en un determinado momento en cosas que vemos, ¿verdad?, en cosas que en el mundo se repiten de alguna manera, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que los animales que tienen piel tienen generalmente 4 patas, los que tienen plumas tienen 2 patas, y eso es una regularidad que existe, ¿no?, que las personas que se identifican con esta teoría le llaman la correlación del mundo. El concepto va más allá. Yo puedo decir que nunca nadie ha visto un concepto, ¿verdad? Ahí ustedes ven una serie de AES escritas en diferentes formas. Cuando yo hablo del concepto de A, no me refiero a ninguna en particular, ni a la gótica, ni a la que se escribe con el Courrier, ni con Times Roman, ni nada. Me estoy refiriendo a algo que no es tangible, es decir, algo que tiene un nivel de abstracción bastante grande. ¿Para qué nos sirve este tipo de representación? Bueno, tiene un valor extraordinario en nuestras vidas. Los conceptos nos permiten clasificar cosas incluso cuando no los conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos ahora por aquí un animal que se arrastra y es largo, y aunque nunca habíamos visto una serpiente, podemos decir que eso es una serpiente, si podemos clasificarlo. No, podemos pasar por encima de las inconsistencias, Por ejemplo, si vemos a una serpiente pequeña recién nacida, aun cuando no es igual perceptualmente que la serpiente adulta, de todas maneras la podemos reconocer, ¿verdad? Nos podemos comunicar fácilmente, si yo le digo, porque las personas compartimos ese conocimiento conceptual. Si yo te digo, salí corriendo porque vi una serpiente y me tuve que ir de la grabación, tú me vas a entender y los televidentes también, ¿verdad? Podemos aprender cosas por analogías, gracias a los conceptos. Si decimos de alguna cosa que es tan venenosa como una serpiente de cascabel, inmediatamente vamos a entender que tenemos que alejarnos de eso, ¿verdad? Sí, esa es la importancia que tienen los conceptos, que no es poca. Además de proveer una visión muy económica del mundo, porque imagínense ustedes lo que sería de nosotros si tuviéramos que considerar paso a paso todas las características particulares de los objetos que nos rodean. No podríamos. Nuestro sistema cognitivo,
inmediatamente se sobrecargaría y no sería posible ni extraer reglas ni trabajar con nada de eso. Profe, ahora, aquí hay como un actor que no hemos visibilizado, yo diría así, ¿no? Que tiene que ver quizás con algunas preguntas, es decir, hemos visto cómo nos representamos en el mundo, lo que esto significa, la complejidad de este proceso, la utilidad de ciertas formas de representación como las formas conceptuales, pero todo esto es para algo, todo esto es para algo, todo esto es porque nosotros vivimos en un mundo lleno de estímulos, de objetos, de realidades peligrosas, de realidades buenas, es decir, y todo esto en última instancia yo diría que es como lo que nos está permitiendo, no sé si la expresión es la más adecuada ahora, nos está permitiendo tener un mapa del mundo para poder vivir en él, para poder actuar en él. Por supuesto. Y mira, me has dado el pie para hablar de un tipo de representación que es muy importante y que juega un rol importantísimo en nuestras vidas y en nuestra adaptación al medio. Se trata de los llamados mapas cognitivos, que son tipos de representaciones que nos ayudan a movernos en nuestro entorno geográfico. Por ejemplo, si yo te digo a ti, estamos ahora, si le digo a los televidentes, vamos a cambiar el foco de cómo. Ajá. Si le digo a los televidentes, estamos en la loma de la universidad y queremos ir a Copelia, ¿cuántos giros a la derecha y cuántos giros a la izquierda tenemos que hacer para llegar a Copelia? Si usted es como los sujetos de la psicología cognitiva, usted sencillamente se convierte en una especie de bolita de algodón y va caminando y va contando las veces que tiene que doblar a la derecha y doblar a la izquierda, ¿verdad? Yo hasta cierro los ojos para que no me moleste, ¿no? Cierro y me veo bajando y digo 1, 2, 3. Efectivamente, ¿verdad? Si les pregunto a ustedes, ¿habría alguna, aparte de esa ruta que ustedes imaginaron, ¿habría otra mejor? Volverían y podrían ustedes hacer esto. Realmente esto es considerado como una proeza, ¿verdad?, del sistema cognitivo, porque realmente eso significa que nosotros nos hemos hecho una representación de ese entorno geográfico que nos permitiría no solamente estar en este entorno geográfico que particularmente nos envuelve por ser habaneros y por trabajar en Plaza de la Revolución, sino que también nos permite responder preguntas acerca de ámbitos geográficos que son más amplios. La gente suele decir que cuando pasa del Océano Atlántico al Océano Pacífico a través del Canal de Panamá, se mueve. Si le preguntas hacia qué dirección se mueve, hacia qué punto geográfico o qué punto geográfico relaciona, la gente dice, de este a oeste, cuando en realidad no es así. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que ese mundo que nos representamos, ese mundo geográfico, no solamente depende de las imágenes, no solamente depende de imágenes que pueden ser muy vívidas y que son hasta cierto punto analógicas, es decir, preservan las distancias reales, ¿verdad? Sino que también esa representación está relacionada con conceptos, está relacionada con lo que los psicólogos cognitivos llamamos heurísticos, ¿verdad? Es decir, formas de resolver problemas que son facilitadoras, es decir, nos facilitan la resolución de problemas. Por ejemplo, esto es curioso porque cuando uno habla de esos mapas cognitivos, uno encuentra que no siempre hay una correspondencia exacta, aunque el mapa tiene evidentes relaciones con la percepción, no es una derivación directa de esa percepción. Por ejemplo, cuando se pregunta ¿qué distancia hay? O se le hace a las personas calcular la distancia que hay dentro de una ciudad, las personas tienden a considerar más largas las distancias que están en el centro de la ciudad. O tienden a considerar más grandes las distancias cuando las distancias describen trayectorias curvas. O las tienden a considerar más altas cuando se le pregunta cuál es la distancia entre A y B, y A es un punto muy saliente, muy importante de la ciudad, y B es un punto secundario. Si le preguntas cuál es la distancia entre B y A, la distancia es menor.
Interesante. Ajá. Todo esto es interesante porque ocurre como si las personas tuviéramos formas de resolver esos problemas geográficos que nos plantea nuestra vida. Y una de esas formas sería una regla como esta. Cuando el espacio que tenemos que estimar está lleno de cosas, al espacio, la trayectoria es más larga. La trayectoria es más larga. Eso nos hace cometer errores. Los psicólogos llamamos a esos sesgos. Es decir, podemos tener representaciones erróneas, como en el caso, por ejemplo, del ámbito geográfico más amplio y del traspaso en el canal de Panamá. Nos lleva a cometer errores, también a estimar distancias dentro de una ciudad. Pero evidentemente es de una importancia adaptativa enorme. Y uno experimenta la falta que le hacen los mapas cuando uno llega a una ciudad nueva, que no conoce. Cuando uno no conoce esa ciudad y tiene que empezar a conocer y a construir ese mapa. Y de alguna manera cuando te pasa eso, sientes la necesidad de construirlo. Si no, como que te sientes desorientado, con una discapacidad frente a tus posibilidades de realizar lo que fuese en ese lugar. Así que sí, fíjate, de nuevo aquí tenemos datos que tienen que ver con nuestra sensoriedad, nuestra estimación de la distancia, y también interpretaciones que vienen de nuestro conocimiento del mundo. Incluso si un lugar nos gusta, probablemente lo representemos diferente o estimemos diferente las distancias entre un lugar y ese lugar. Hay una cosa que yo quería proponerle a los telealumnos, ¿no? Y es que pudieran, por ejemplo, hay experimentos muy interesantes con relación a estos mapas cognitivos que consisten en que se le pide a las personas que dibujen parte de su ciudad o que dibujen su barrio o que dibujen la ciudad, ¿verdad? Háganlo ustedes mismos y después propónganle a sus amigos que también dibujen. Ustedes verán que hay puntos en común, pero también hay puntos que son idiosincráticos de cada uno de las personas que ustedes van a hacer. Ustedes seguramente les va a resultar divertido hacer esto, ¿verdad? Y van a aprender algo de esta psicología de la que estamos hablando. Profe, usted me está diciendo, vivimos en la misma ciudad, pero en ciudades distintas. Exactamente. El otro día una alumna me preguntaba, por cierto, entonces vemos lo mismo, hablando de la parte, es decir, del proceso de percepción que va de los datos hacia arriba, hacia la conformación de un estímulo proximal que va a ser la entrada del estímulo distal ya reconstruido. Y yo les decía, no vemos lo mismo. Ni siquiera desde el punto de vista neurobiológico. Porque si tú ves una cosa con una luz, ¿verdad? Y desde una perspectiva, desde esta perspectiva, tú eres diferente en mi estímulo proximal a la perspectiva de aquella persona que está ahí, ¿verdad? Además, después viene toda la conceptualización de ti como persona, etcétera, que puede ser diferente para mí, que para Zoe, que para tu compañero de la secundaria que está aquí con nosotros hoy. No se termina ahí la cosa. Hay una cosa todavía muy importante. sigue. Todavía sigue. Y yo te quería también hacer una pregunta. A ver. Manolo, ¿qué cosa es una serenata? Pues una serenata es algo... ¿Hiciste alguna vez una serenata? Sí, y bueno, y todavía si tuviera las condiciones, pues la daba. Pues una serenata es una ofrenda poética, musical, pero sobre todo sentimental, que uno hace a alguien que tiene un significado muy importante para uno, sobre todo en el terreno de los sentimientos amorosos, y uno pues como que quiere decirle, todo lo que yo puedo es para ti, todo lo que yo sé eres tú. Qué romántico, Manolo. Así soy, profesora, así soy. Bueno, Manolo, pero ¿qué personajes participan de una serenata? Bueno, pues participan de una serenata, en primer lugar, y el más importante de todos es el que recibe la serenata, porque una serenata sin el que la recibe no es serenata, ¿no? Es una persona. En segundo lugar está el que ofrece la serenata, ¿no? Digamos, el que canta. Pero hay personajes que para mí son muy importantes. Yo no daría una serenata a las 11 de la mañana. Para mí un personaje importante de una serenata es el ambiente, es la noche, es la luz, hasta la fragancia,
Tanto que la luz es la que significa que el que está cantando y tocando la guitarra de verdad no se vea para que se piensen que soy yo. Es decir, es toda una condición en la que yo hago sentir lo que yo siento. Pero bueno, tú has dicho cosas ahí muy importantes para mí desde el punto de vista de las representaciones. Tú has dado una representación compleja, ¿verdad?, de lo que es la serenata. Ustedes van a ver ahí un pequeño texto. Si ustedes leen el texto, ustedes van a sentir un sentimiento de no comprensión. Al menos eso fue lo que encontraron las personas, las personas que se dedican a la comprensión, cuando propusieron este texto a sus sujetos. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a darle un tiempo pequeño de lectura a los televidentes para que se concentren y lean el texto. Espero que hayan sentido esto que les dije, ¿verdad? Y ahora observen esta otra lámina. Ahora observen esta otra lámina. En esta lámina vemos una serenata. Sin duda es una serenata, ¿no es cierto? Póntelo de espejuelo, Manolo. Profe, me tengo que ir a su lado porque esto de la serenata, efectivamente, vemos una serenata. Vemos una serenata. Vemos una serenata. ¿Y qué ocurre con el texto? De pronto entendemos, comprendemos qué cosa es lo que nos quiere decir el texto, ¿verdad? E inmediatamente se produce una conexión entre el texto y esta lámina le da el contexto, ¿verdad? Y da la información necesaria. ¿Para qué? Pues para que la persona que está leyendo, recibiendo el texto, se forme una representación de ese texto, una representación correcta. Esto generalmente ocurre con los textos, es decir, el fenómeno de la comprensión entonces, que es también un proceso muy importante dentro de la cognición, está también referido a las representaciones, ¿verdad? Pero observen que el profesor Calviño hizo cuando yo le pregunté qué cosa es una serenata, él no nos dio un concepto aislado, tampoco nos dio una imagen, ¿verdad? Él nos habló de personajes, él nos habló de instrumentos, él nos habló de condiciones, él nos habló de sentimientos, él nos habló de metas, ¿verdad? De estrategias para lograr esas metas, ¿verdad? Y por lo tanto entonces ya tenemos un tipo de representación que es aún más compleja que las anteriores que hemos visto. Fíjense cómo por qué en este caso en particular no podemos acceder, aunque tenemos un concepto de serenata, no podemos acceder directamente a él porque este concepto de serenata introduce elementos confusos. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros en películas, por ejemplo, que eso se utiliza para crear situaciones cómicas, situaciones hilarantes, ¿verdad? Situaciones en donde las personas esperan ver una cosa, es decir, esperan ver lo que describió el profesor Calviño, pero realmente se enfrentan ante una situación que un poco contraviene ese conocimiento que tenemos, esa representación de las cosas que tenemos. De nuevo aquí entonces estamos viendo cómo las representaciones se van volviendo cada vez más complejas. Yo quería referirme a un último, digamos, a un último bocado, a un último plato de este problema de las representaciones, de una manera muy rápida, porque esto es muy complejo y no voy a tener mucho tiempo de referirme a ella. Ustedes van a ver ahí en la pantalla una situación que es una situación experimental, se puede decir que es un test. Se usa, ahora voy a decir para qué. Ahora ustedes ven ahí a dos niñas. Ven que una tiene una cesta y otra tiene una caja. Una de las niñas tiene una canica que guarda en su cesta, ¿verdad? Y esa niña sale. Cuando esa niña sale, la otra niña cambia el lugar de la canica, de la cesta a la caja. Se le pregunta a los niños, que es a los que generalmente se les aplica este test, se le pregunta, ¿a dónde va la niña, la primera niña, que se llama Sally? ¿A dónde va a buscar su canica cuando ella regresa? ¿Qué tú contestas, Manol? A la cesta. A la cesta.
¿Por qué? Porque, Manolo, tú tienes lo que nosotros le llamamos una teoría de la mente. Es decir, te puedes representar el mundo, los objetos concretos que nos rodean, te puedes representar las agrupaciones de esos objetos, te puedes representar el espacio físico geográfico en que nos desenvolvemos, te puedes representar los textos para lograr una comprensión, pero además y por último, que lo cual no quiere decir que lo ha agotado todo, te puedes representar la mente de las otras personas. Y esto es una cosa muy interesante, muy interesante. Y tú, ubicándonos en la misma cosa que tú decías, bueno, ¿para qué sirve esto? Entonces tiene un enorme interés. En primer lugar nos ubica en el hecho de que esa mente de las personas es una mente social. En algún momento, aparte de nuestra conformación como ser humano que viene en la base neurobiológica, de alguna manera en el contacto con los demás hemos aprendido a leer las mentes de los demás. Y esa lectura que hacemos de las mentes de los demás nos vuelve eficientes a la hora de comunicarnos, nos vuelve eficientes a la hora de comprender a los demás. Nos vuelve eficientes en decir mentiras, aunque sean mentiras blancas. Aunque sean mentiras blancas. Aunque sean mentiras blancas. ¿Por qué? Porque para decir una mentira necesitamos hacer que la persona se haga una representación falsa de la realidad. Y observen que ya aquí las representaciones están a un nivel en que ni siquiera se relacionan directamente con la realidad. Hay un desacoplamiento, una diferencia entre el objeto que representa en la realidad y lo que realmente está ocurriendo. Y es algo que da base, por ejemplo, a una cosa que los televidentes y los telealumnos han experimentado mucho, si tienen hijos o han visto hijos de los demás, que es el juego simbólico, ¿verdad? En ese momento en que el niño puede coger esta pluma y decir que es un teléfono o subirse en un palo de escoba y decir que es un caballo, pues sencillamente estamos también representándonos el mundo, pero de una manera diferente. Sin un compromiso, en este caso, sin un compromiso directo con las cualidades de los objetos en cuestión. Profesora, ha sido verdaderamente una jornada excelente. Creo que podemos entender mucho mejor, en primer lugar, obviamente, la complejidad de los fenómenos subjetivos, de los fenómenos psicológicos, la complejidad misma del ser humano. Pero al mismo tiempo también entender que tenemos posibilidades y formas de acceder a esa complejidad y que de alguna manera, como creo en algún momento algunos teóricos de la psicología dijeron, la propia conformación de la mente es la conformación de una ciencia. Somos como pequeños científicos, ¿verdad? Cultural, social y naturalmente científicos, y así se conforma nuestra mente, ese absoluto demiurgo de la vida, porque definitivamente la mente nos hace específicamente humanos. La mente nos hace verdaderamente humanos, y en la medida en que nosotros nos acerquemos a su conocimiento, pues podemos desarrollar más todas nuestras potencialidades humanas. Muchas gracias, Mayra, de verdad que ha sido un excelente encuentro que nos ha ayudado mucho al fin mismo de todos estos encuentros cada semana aquí desde este Templo del Saber, la Biblioteca Nacional, donde intentamos pensar y hacer la psicología. Nos vemos la próxima semana.